Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar en esta reunión que tiene una enorme trascendencia. Estamos hablando aquí de la Amazonía, estamos hablando aquí de superar una historia trágica, estamos hablando de construir otro mundo. Yo empezaría anotando dos cosas que me parecen a mí importantes tener como punto de referencia. La primera puede ser terrible. La Amazonía es vista en nuestros países amazónicos como la periferia. Nosotros somos países periféricos en el mercado mundial y nuestra periferia es la Amazonía. El asunto es más complicado. Las élites, igual de qué tendencia política que han estado en los gobiernos, que controlan los medios de comunicación, que dominan la mayoría de universidades, ven el verde de la Amazonía como el verde del billete del dólar, no el verde de la vida y de la biodiversidad. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo aquí en la Amazonía. Es más, la Amazonía, hablo del caso del Ecuador y creo que podría extender al resto de los países de la región, ha sido vista como un espacio para extraer recursos naturales vacío, territorios baldíos. Los pueblos originarios no estaban ni han estado y al parecer no siguen estando en los planes de los distintos grupos de poder. La Amazonía como una tierra para extraer recursos naturales, para que otros grupos, incluso sectores de nuestra sociedad, se puedan enriquecer. Es importante también reconocer, aunque pueda sonar duro y difícil de aceptar, que la conquista y la colonización no terminaron cuando se fueron los europeos y que siguen presentes aquí en la Amazonía. Lo que vimos el día de ayer, por ejemplo, un grupo que visitó una pequeña región del Yasuní, del Parque Nacional Yasuní, de los compañeros y compañeras Waorani, es nada más que la expresión de una conquista y colonización que siguen con las repúblicas, sean con gobiernos neoliberales o con gobiernos progresistas. Ese es el punto de partida. Y esa historia hay que cambiar. Y en este Ecuador, con todas esas dificultades, Carlos nos ha puesto los elementos suficientes para comprender la tragedia del petróleo, no solo en Amazonía, sino en todo el país. Este Ecuador tiene capacidad para dar respuestas alternativas. Una primera, la existencia de la iniciativa Yasuní-TT, dejar el crudo en el subsuelo, que conmovió a la humanidad, que sacudió a la humanidad, pero que en una primera fase, y esto hay que anotar, tenía como un punto de partida una compensación económica. Exigíamos que nos den algo de dinero para nosotros dejar el territorio del Yasuní intocado. Este es un punto también que hay que mencionar y hay que señalar. Y ese es el meollo del asunto para cualquier reflexión si pensamos en la reparación y en la restauración en el Yasuní. Reparación y restauración que no es lo mismo. Reparación es garantizar a los pueblos originarios, a la nacionalidad Wao en particular y también a los grupos quichua, un terreno sano, un territorio sano para su vida. Y la restauración es restablecer el equilibrio ecológico porque es lo que demandan los derechos de la naturaleza. Y ahí tenemos entonces un segundo punto importantísimo. Este país, este Ecuador pequeño, con tantas dificultades, ha tenido la capacidad para impulsar una constitución de derechos humanos ampliados, podríamos hablar algo de eso, y los derechos de la naturaleza, la madre tierra como sujeto de derecho. Ese es un paso importante que trasciende las fronteras del Ecuador y nos enorgullece cuando constatamos que cerca de 40 países en el mundo comienzan a aceptar que la naturaleza es sujeto de derechos y a través de distintas disposiciones legales, todavía no constitucionales, se hace realidad ese mandato. La madre tierra es la que nos da el derecho a vivir y nosotros tenemos que garantizar su existencia. Es Ecuador también, el 20 de agosto del año 2023, con una enorme actividad y movilización, sobre todo de la juventud, logró romper la resistencia y sin compensación estableció la posibilidad de dejar el crudo en el subsuelo, en el ITT, y obligar a que el Estado retire todas las instalaciones allí colocadas. Y es Ecuador, hace pocos días,
el 16 de noviembre, ratificó los principios básicos de su Constitución que nos permite seguir construyendo otros mundos posibles y deseables para seres humanos y seres no humanos. En este escenario también podríamos recuperar lo que significa la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratifica de alguna manera el tema de los derechos de la naturaleza, o la misma Corte que está garantizando la continuidad de la iniciativa Yasuní-ITT, la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, el punto de partida para cualquier solución es volver a los orígenes de por qué impulsamos la iniciativa Yasuní-ITT. Punto número uno y fundamental, prioritario, garantizar la vida de los pueblos indígenas en la región amazónica, particularmente en el Yasuní, de los pueblos en aislamiento voluntario, porque están aquí siendo representados por los compañeros y compañeras guaraní. Punto fundamental. Punto dos, que no hemos tratado con suficiente profundidad. El Yasuní tiene una enorme biodiversidad, podríamos decir figurativamente hablando, es una suerte de nueva arca de Noé. Es un espacio de una gran cantidad de especies que merecen también ser respetadas, porque estamos hablando de los derechos de la naturaleza. Punto tres y fundamental, no podemos seguir emitiendo más gases de efecto invernadero y eso se enmarca en esta campaña internacional de dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. No podemos seguir carbonizando la atmósfera. Punto tres. Punto cuatro, en el Yasuní hay una enorme reserva de agua dulce, una de las mayores reservas de agua dulce de todo el planeta en el subsuelo, y eso también tiene que ser protegido. Y un punto cinco que justifica esta iniciativa es relacionarnos de forma armoniosa y respetuosa con la naturaleza, planteando a nivel mundial cambios que se impulsen desde la justicia ecológica. Justicia ecológica global, justicia social global. Y ese es mi modo de ver entonces el punto de partida para hablar de posibles alternativas de financiamiento. Carlos ya nos dijo con claridad lo que ha significado el petróleo en el Ecuador. Desde que zarpó el buque tanque Ana Cortés de la Texaco en agosto de 1972, el Ecuador ha vivido del sueño del petróleo. Les podría contar una serie de anécdotas de cómo llegamos en esa época a la explotación del petróleo. Pero recuerdo que en una revista, poco antes de que comience la explotación de petróleo, en una revista mexicana se decía, Ecuador, el nuevo Kuwait en los Andes. Casi que nos sentíamos, pido disculpas por el comentario que voy a hacer, los ecuatorianos ya con harén propio. Se veía el Ecuador nadando en petróleo y resueltos los problemas. Pero a la vuelta de la esquina, los problemas comenzaron a aparecer de una forma brutal. Carlos nos ha mencionado el tema de la miseria y la pobreza. Son las provincias más pobres de todo el Ecuador, las provincias petroleras. Son las provincias con los mayores niveles de enfermedades catastróficas de todo el Ecuador. El cáncer es apenas una de esas enfermedades. Son provincias donde la destrucción ambiental es la norma. Contaminación del suelo, del aire, del agua, contaminación de la vida misma. Son provincias caracterizadas por las violencias múltiples. En esas provincias con actividad petrolera desaparecieron dos pueblos, los Tetetes y los Anzahuaris. Ese nombre nos queda para denominar campos petroleros. Espero que nunca tengamos ese nombre de otros pueblos indígenas que la ambición y la codicia les hayan hecho desaparecer. En ese contexto, entonces, hay que recuperar las luchas de los pueblos amazónicos. Allá por el año 1989 se produjo lo que se conocía como la rebelión de Sarayaco. Un grupo de comunidades indígenas comenzaron a protestar de manera sistemática en contra de la actividad petrolera. Y eso fue un paso fundamental. Inclusive fue uno de los prólogos de lo que sería luego el gran levantamiento indígena del Inti Raymi 1990, mayo-junio, que abre la puerta a otra historia en nuestro Ecuador, cuando los pueblos indígenas aparecen como sujetos políticos y portadores de su propia visión de mundo.
la plurinacionalidad, el respeto a la Pachamama, el respeto a la Yacumama, los derechos colectivos, otras formas de entender la vida que todavía seguimos nosotros tratando de asumirlas y que están en parte en la Constitución. Y hay que tener en cuenta también lo que significó la lucha de las comunidades en el nororiente de nuestra Amazonía en contra de la compañía Chevron Texaco. Ahora Chevron Texaco, en esa época solo la Texaco, 1993. Todo eso paulatinamente fue generando las condiciones para que se busquen alternativas y propuestas concretas. Y aquí entonces yo simplemente les dejo señalado para hablar un poco ya de las opciones de financiamiento, el hecho de que en el año 2000 una serie de personas, aquí está Carlos, está Esperanza y algunos otros compañeras y compañeros, ya planteamos lo que podría ser un Ecuador petrolero, post-petrolero. Escribimos un libro que se difundió con apoyo de All Watch, Acción Ecológica estaba embarcada en eso, para comenzar a pensar un país más allá del petróleo. Interesante. En el año 2001-2002 hicimos una primera propuesta concreta de cómo financiar la protección de toda la Amazonía. No se hablaba todavía en particular del Yasuní, del campo Itetá, Chpingo, Tapococha, Tiputini, Bloque 43. Planteamos un acuerdo histórico. Ecuador dejaba de pagar su deuda externa y los acreedores aceptaban eso y el único compromiso que asumíamos era la protección de la Amazonía. Naturalmente esa idea no tuvo todavía la fuerza como para ser aceptada, pero yo creo que ese puede ser un mecanismo que podríamos comenzar a plantear desde toda la Amazonía de nuestra América, no solo desde el Ecuador como una opción. Y no se olviden que nosotros tuvimos, sin lugar a dudas, una propuesta inicial que hablaba de una compensación. Se creía que a partir de lo que se estimó como reservas en el año 2004, que habían 840 millones de barriles de crudo pesado en el bloque 43 ITT en el Yasuní. Se pedía que la comunidad internacional nos compense al menos la mitad de esos posibles ingresos provenientes de las exportaciones de ese monto de recursos. Estábamos hablando de 3.600 millones de dólares. Poco después, cuando la iniciativa le resultó muy grande al entonces presidente de la República, Rafael Correa, y aceptó que había que explotar el petróleo el 15 de agosto del año 2013, diciendo más o menos, de forma textual, lo siguiente, que no podemos sacrificar los derechos humanos por unos supuestos derechos de la naturaleza. Y entonces se abrió la puerta a la explotación de petróleo y se eliminaron las reservas de 840 millones de barriles de la noche a la mañana a 1.670 millones de barriles de crudo pesado. Y se decía que íbamos a tener ingresos por 18.000 millones de dólares y que desaparecía la pobreza en el Ecuador con esos recursos. Nada de eso ha sucedido ni va a suceder. El hecho real y cierto es que también ya se mencionó en la mañana, Fernando lo hizo con absoluta claridad, la extracción de crudo viene declinando en el ITT de forma sistemática y el crudo que existe en el ITT y es cada vez más pesado es una brea. Podríamos discutir sobre el monto de esos recursos. Yo creo, es un tema que habrá que discutir aquí con mi amigo Fernando, que el costo de extracción de crudo supera los $17 por barril. En un campo aledaño, una empresa petrolera extranjera recibía $40 por barril por el costo de extracción. Y además los costos de extracción de Petroecuador solo calculan las operaciones de extracción y no los costos de reposición financiera y menos aún los costos de remediación y de restauración. Entonces, en este escenario tenemos que replantearnos la posibilidad de construir una suerte de iniciativa Yasuní ITT 2.0, teniendo como punto básico la defensa de la vida, de los pueblos originarios, de la biodiversidad, la no emisión de gases de efecto invernadero, la protección del agua, el reencuentro con la madre tierra. Y a partir de eso, entonces, nosotros tenemos que comenzar a dar paso a lo que Carlos ya nos dice, no seguir ampliando la frontera petrolera. Y de paso, un comentario, no caer en la trampa de la minería, que todavía es mucho más grave y más complicada que la explotación petrolera. En ese escenario, entonces, no explotar, pero nos obliga a reparar y a restaurar. Y esa es la gran tarea que tenemos entre manos. ¿Cómo hacerlo? Levantando una tesis, ya no de compensaciones, sino de contribuciones a partir de los principios fundamentales
de las responsabilidades compartidas y diferenciadas. Todos los seres humanos somos responsables del planeta, pero hay seres humanos en los países más ricos que tienen una mayor responsabilidad porque son los causantes de la enorme destrucción ambiental. Entonces hay que recuperar esa tesis, responsabilidades compartidas pero diferenciadas para proteger no solo el Yasuní, sino para yasunizar el planeta. Hay que generar miles de Yasunís en todas partes, pero lo que nos interesa en esta tarde es nuestro Yasuní. Y en ese escenario tenemos también que pensar que es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Carlos, tienes la razón, pero el Estado somos todos. ¿Cómo organizamos esa responsabilidad? Los que más ganan y los que más tienen que contribuir más. En el Ecuador, por ejemplo, cada año no se cobran impuestos a los más ricos. Esos son subsidios a los más ricos. No se los llama así, por supuesto, los subsidios son los que se le dan a los sectores populares y esos por definición para la gran prensa y los neoliberales, esos son malos. Pero hay otros subsidios que se llaman exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios. Exoneraciones, beneficios y incentivos tributarios que en su gran mayoría van al bolsillo de los más ricos, ¿ya? Superan en este año más de 5.000 millones de dólares. Si uno hace el cálculo neto de los ingresos petroleros que tiene el Estado y compara esto, en muchos años, este no cobro de impuestos, exoneraciones, beneficios, incentivos tributarios, superan a los ingresos petroleros. Ahí podríamos obtener con una adecuada evaluación por lo menos 2.000 millones de dólares. Yo tengo una cifra en la cabeza, no tengo las actualizadas. En el año 2021, las personas naturales recibieron por concepto de todos estos beneficios 718 millones de dólares. Unas personas reciben porque les devuelven el IVA, una persona de la tercera edad. Pero de esos 718 millones de dólares, el 10% más rico de la población se llevó 598 millones de dólares. Y el 1% más rico se llevó 148 millones de dólares. Por ahí comenzamos a tener recursos no solo para impulsar la reparación y la restauración del ITT y de la Amazonía, sino para construir otro tipo de sociedad, punto de partida básico, luego de tener las corresponsabilidades internacionales, justicia tributaria a partir de demanda de justicia social y justicia ecológica. Podemos dar un paso más. Podríamos hablar largamente de los mercados de carbono, pero yo creo que esa es una falsa solución definitivamente. Pero no quiero ser aquí más papista que el Papa. Si cayera algo de dinero por los mercados de carbono, se podría quizás utilizar para dar paso a la reparación y restauración de la naturaleza en la Amazonía particularmente. Yo no creo que esa sea la solución, pero si sale algo de dinero. Igualmente, no creo para nada en los canjes de deuda por naturaleza. ¿Ya? Los canjes de deuda por la naturaleza son una verdadera tomadura del pelo, por naturaleza o por inversiones sociales, porque no resuelven el tema de la deuda, pero dan en creer que ese es el camino para resolver el tema de la deuda y tampoco permiten tener recursos para las inversiones sociales y ambientales. Podríamos hablar largo del caso de Galápagos, del caso de la Amazonía, que además vienen atadas a una pérdida de soberanía nacional indudable e indiscutible, que ha terminado por beneficiar a los grandes tenedores de deuda externa. ¿A quienes? La operación, swap de deuda, les permitió mejorar notablemente la cotización de sus papeles y no mejoró la cotización del Ecuador en esos llamados, ¿cómo se llaman? Calificadoras internacionales de riesgo, que de paso también son una verdadera estafa, pero no estamos para hablar de eso. Pero no se podría pensar en otras soluciones interesantes. ¿Por qué no llegar a acuerdos con algunos países ricos para invitar a que la ciudadanía de esos países ricos, en lugar de pagar una parte de su impuesto a la renta al Estado de esos países ricos, lo entregue a un fondo especial para comenzar a resolver los problemas de nuestra Amazonía? Que descuenten del pago del impuesto a la renta. Hay que poner a funcionar la neurona, la creatividad y la solidaridad internacional. Me parece también que es muy importante tener en cuenta el potencial que tendría esa enorme biodiversidad de la Amazonía, sin caer en la trampa del mercado como solución de los problemas. Yo sí creo que podríamos verle como un gran banco genético que podría ser aprovechado de forma inteligente, siempre y cuando se establezcan relaciones de mucho respeto, particularmente con los pueblos que viven en esa región. Y naturalmente, el gran reto aquí es
Se podrá pensar que la tarea de reparación y restauración, o sea, el taponamiento adecuado de los pozos, sea un negocio para algunos sectores. Se podrá pensar que eso pueda ser una opción, como señalaba algún compañero en la mañana, para generar nuevos puestos de trabajo. Se podrá pensar que esa puede ser una manera también para vincularnos con los compañeros y compañeras de las empresas estatales de petróleo, para ir dando la vuelta paulatinamente y definitivamente a esta historia. Y todo esto teniendo en cuenta algo que me parece fundamental. No solo que los pueblos indígenas plantean respuestas concretas para proteger la selva. Ellos son los que efectivamente están enfrentando el colapso ecológico que ustedes pueden llamarle como cambio climático. Lo que sucede en las COP son verdaderas estafas globales. Estos pueblos no solo que están defendiendo la tierra, sino que nos ofrecen opciones diferentes para vivir en armonía en la comunidad, entre las comunidades y con la naturaleza. Concluyo, tengamos en cuenta lo que decía aquí un compañero. En el Yasuní es como una gran pieza de arte de la civilización Ming o de cualquier otra civilización. Si destrozamos esa pieza de arte, destrozamos la vida, destrozamos la posibilidad de construir otro mundo diferente. Y entonces estamos frente a ese reto. Yasuní significa sagrado. Tenemos que volver el mundo sagrado. La tarea es yasunizar el planeta con justicia social, con justicia ecológica y radicalizando permanentemente la democracia, es decir, la participación de todos nosotros, particularmente de los pueblos originarios. Muchas gracias.